En el día de hoy, abordaremos la historia de dos personajes clave en las escrituras bíblicas, quienes tuvieron un rol fundamental en los eventos religiosos de Judea durante el siglo I después de Cristo. Estamos hablando de Anás y Caifás, dos figuras que se destacaron en un periodo donde Judea estaba sometida al dominio romano y el Templo de Jerusalén representaba el núcleo de la vida espiritual y cultural. Anás y Caifás se destacaron como líderes prominentes en la comunidad judía, marcando su presencia en las narrativas bíblicas y jugando un papel clave en los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesucristo, un momento trascendental en la historia del cristianismo. En este segmento exploraremos la existencia de Anás y Caifás, culminando con un análisis sobre el desenlace de sus vidas. Antes de adentrarnos en este tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de futuras publicaciones. Comenzamos. La dominación romana impuso un sistema de gobierno que limitaba la autonomía de los líderes locales, generando una relación compleja entre estos y los ocupantes romanos. Los líderes religiosos judíos, encargados de mantener el orden en el Templo de Jerusalén, se encontraban en una posición delicada frente a las autoridades romanas, quienes buscaban ejercer control político y asegurar la estabilidad. El Templo de Jerusalén, siendo el eje de la espiritualidad y religiosidad judía, atraía anualmente a miles de peregrinos, otorgándole una significativa importancia simbólica y política a quienes lo administraban. En este escenario de ocupación y alta tensión religiosa, Anás y Caifás emergieron como influyentes líderes espirituales, miembros de la influyente secta de los saduceos, conocidos por su negación de la resurrección. Su estatus como sumos sacerdotes les confería una posición central en la sociedad judía, otorgándoles autoridad sobre los asuntos del templo. Es crucial entender que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era complicada y frecuentemente tensa, con el constante temor a revueltas y la pérdida de privilegios. Este contexto es fundamental para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en lo que respecta a su involucramiento en la detención y juicio de Jesús. Continuando con este análisis histórico, profundizaremos en las figuras de Anás y Caifás y su papel en la historia religiosa de la época. Anás no solo alcanzó la posición de sumo sacerdote en una ocasión, lo cual ya de por sí era notable, sino que logró ocupar este puesto en múltiples ocasiones, lo que resalta aún más su importancia dentro del liderazgo religioso judío. Fue nombrado sumo sacerdote por primera vez alrededor del año 6 después de Cristo, bajo el mandato del gobernador Quirino en Siria, manteniendo el cargo hasta el año 15 después de Cristo. Durante su mandato, Anás estableció un sistema que permitía que el sumo sacerdocio se mantuviera dentro de su familia, asegurando así la continuidad de su influencia y poder. Su dominio sobre el sumo sacerdocio le confería un poder significativo dentro del Templo de Jerusalén, donde era responsable de supervisar los rituales, la administración de los sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición lo convertía no solo en una figura espiritual destacada, sino también en un actor político de gran relevancia, dado que el templo era un centro de influencia y autoridad en la sociedad judía. Anás también tenía control sobre el impuesto del templo y las actividades de cambio de moneda, prácticas que fueron criticadas por Jesús, según se relata en Lucas 19:45, por convertir el templo en una cueva de ladrones, corrompiendo así los principios religiosos. El Talmud judío describe a la familia de Anás como acaudalada e inescrupulosa, y su liderazgo es recordado por estar asociado con la corrupción del sacerdocio. Por otro lado, Caifás, quien se casó con la hija de Anás, provenía también de una familia acaudalada y aristocrática. Fue designado sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo, y su nombramiento se considera un momento crucial en los textos bíblicos. Al igual que Anás, Caifás desempeñó un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. A pesar de que Anás ya no era el sumo sacerdote en activo, su influencia seguía siendo notable en el ámbito religioso y político,
evidenciando la complejidad de las relaciones de poder y la influencia que estas familias ejercían en la sociedad judía de la época. Al unirse a la familia de Anás a través de su matrimonio con la hija de este, Caifás se integró en una dinastía sacerdotal que ejerció una influencia significativa sobre los asuntos religiosos y políticos de Judea. Uno de los momentos más destacados de Caifás en las escrituras bíblicas se dio tras la resurrección de Lázaro por Jesús, un evento que llevó la preocupación al concilio. Durante una reunión del mismo, Caifás planteó una cuestión crucial, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 49 y 50, argumentando que era preferible la muerte de un solo hombre, Jesús, por el bien del pueblo, para evitar una revuelta que pudiera poner en peligro al liderazgo judío y a la nación entera. Esta declaración de Caifás se interpretó como una profecía de que Jesús debía morir no solo por la nación, sino para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Tras esta declaración, el concilio decidió que Jesús debía ser ejecutado. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, personificado en Anás y Caifás, se intensificaron. Jesús promovía una reforma religiosa que cuestionaba las enseñanzas y prácticas establecidas, lo que lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas. Este conflicto culminó con el arresto de Jesús y su posterior interrogatorio por parte de Anás y luego de Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. A pesar de la falta de pruebas concluyentes de blasfemia o sedición, Jesús fue enviado a Poncio Pilato, el gobernador romano, para ser juzgado y finalmente condenado a muerte. La influencia de Anás y Caifás fue determinante en la acusación y condena de Jesús, lo que condujo a su crucifixión. Tras la resurrección de Jesús, Caifás se negó a reconocer las pruebas de este milagro y participó activamente en la persecución de los seguidores de Jesús, incluyendo el encarcelamiento y la intención de matar a Pedro y Juan, y más tarde, la participación en la muerte de Esteban. Caifás también autorizó a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, a arrestar a cristianos en Damasco. Sin embargo, en el año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, el gobernador romano de Siria, al mismo tiempo que Pilato fue removido de su puesto. La narración concluye con un final trágico para Caifás, quien se dice murió de manera miserable y fue arrastrado durante la conquista de Jerusalén por los romanos, evento que también llevó a la destrucción del templo, tal como Jesús había profetizado. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en 1990 durante la construcción de una carretera en Jerusalén. En cuanto a Anás, se narra que murió en un estado de locura, golpeándose la cabeza contra las paredes después de darse cuenta de su papel en la muerte del Mesías. Como dato adicional, Matías, nieto de Anás, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa II en el año 65 después de Cristo, siendo el último antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, un evento durante el cual se quemaron todos los escritos saduceos. Esta historia sobre Anás y Caifás nos presenta una compleja trama de poder, fe y consecuencias, resaltando cómo sus acciones y decisiones tuvieron un impacto profundo en los eventos históricos y religiosos de su tiempo. ¿Qué opinas sobre estas figuras y las repercusiones de sus acciones? Tu perspectiva es valiosa, así que te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Con esto concluimos nuestra exploración de la historia de Anás y Caifás. Hasta la próxima.